De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que propugnan la participación activa de los ciudadanos en el ejercicio de la planificación, ejecución y control de las políticas públicas y atendiendo igualmente a los lineamientos impartidos por la Contraloría General de la República como máximo ente contralor del Sistema Nacional de Control Fiscal, traemos para esta oportunidad, como Contraloría del Estado Anzoátegui, la jornada de fortalecimiento del poder popular. En esta jornada de fortalecimiento del poder popular vamos a tratar unos temas muy importantes para el ejercicio de la función de administración de recursos y de control de todas las actividades que realizan los consejos comunales como instancias del poder popular. Siendo el inicio de esta jornada, las orientaciones administrativas para los consejos comunales, donde vamos a tratar unas disposiciones ya de repaso sobre las funciones que realizan las unidades administrativas y financieras comunitarias de estas instancias del poder popular. Trabajaremos igualmente con el registro de las operaciones administrativas, económicas y financieras de acuerdo a unos ejemplos prácticos que vamos a presentar a continuación. Como consideración previa para iniciar esta jornada de fortalecimiento del poder popular, vamos a explicar brevemente lo que representa el Sistema Nacional de Control Fiscal de acuerdo al símbolo que podemos ver en pantalla, que representa ese triángulo equilátero con los colores de nuestra bandera nacional. Y para este caso, pues cada llave que está simbolizada por un color tiene algún significado. Podemos hablar en el caso de la llave amarilla, que está representado por el poder que administra. Y ese poder que administra está incoado por todas las máximas autoridades y demás niveles directivos y gerenciales de los órganos y entes del sector público. Aquí valdría el ejemplo de esas máximas autoridades cuando nos referimos al caso de los alcaldes, de los gobernadores, de los presidentes de institutos autónomos y de cualquier máxima autoridad de todo ente u órgano de la administración pública que desde la dirección y la gestión que realizan manejan el patrimonio público que recibe ese organismo para su funcionamiento. Hablamos igualmente del poder que controla, que está representado en este caso por la llave de color azul y es el ejercido por los órganos de control fiscal y el poder popular, que ya veremos más adelante cuáles son las atribuciones que tienen en materia de control de acuerdo a lo que establece la normativa. Y finalmente tenemos como sustento de este Sistema Nacional de Control Fiscal, y lo podemos ver como la base de ese triángulo equilátero, la llave roja, que está representada por el poder popular, y ese poder popular ejercido por el ciudadano organizado y de acuerdo a todas las prerrogativas que se han dado para el fomento de las instancias del poder popular, y controla ambos poderes, al poder que administra y al poder que controla, y también asimismo ubicado en su base y dando sustento, como podemos ver, a este sistema. Y dando continuidad a esta breve explicación referida al Sistema Nacional de Control Fiscal, tenemos seguidamente a los integrantes del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En primer lugar, podemos ver que tenemos a la Contraloría General de la República como ente rector de este sistema y del cual emanan todas las políticas y directrices en materia de control fiscal que son de carácter vinculante para los demás organismos que integran este sistema. Seguidamente tenemos a las Contralorías presentes en cada uno de los municipios, a las Contralorías de los distritos metropolitanos, a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que a pesar de que cuenta con esta denominación de carácter constitucional, ya funge como una unidad de auditoría interna de todos los componentes que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente tenemos a las máximas autoridades que ya hemos conversado un poco, que están representadas pues por todas estas autoridades de todos los órganos y entes públicos que a través de esa administración de recursos pues dirigen lo que es el patrimonio de nuestra nación a nivel de los estados y municipios igualmente. Tenemos también a los ciudadanos en el ejercicio del control social. Igualmente tenemos allí a las unidades de auditoría interna presentes en cada uno de los órganos y entes públicos, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna,
las contralorías distritales y las contralorías presentes en cada uno de los estados. Una vez que ya pues hemos visto esta consideración previa sobre lo que es el Sistema Nacional de Control Fiscal y ya conociendo que como ciudadanos formamos parte de este engranaje de procesos, de instituciones, de políticas y de inclusive funcionarios que como norte tienen lo que es la vigilancia y el control del patrimonio público, ya podemos ver entonces que como instancia del poder popular formamos parte de este sistema y vamos a aplicar todas las políticas y todas las disposiciones para controlar, para vigilar la ejecución de este recurso, pues y lograr que el mismo se administre de la forma más transparente y eficiente de acuerdo a todos los principios constitucionales y legales que vamos a desarrollar a continuación. Una vez entonces ya explicado el sistema, vamos ahora a las orientaciones para los consejos comunales. Orientaciones que vienen a ser más una especie de repaso sobre las funciones que realiza el ente de administración de estas instancias del poder popular, que como lo podemos ver en esta lámina, y de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en su artículo 30, tenemos que los responsables de la administración de recursos que recibe el Consejo Comunal es la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, la cual funge como ente de administración, ejecución, inversión, crédito, ahorro e intermediación financiera de los recursos y fondos que recibe el Consejo Comunal. Y sabemos que en este caso siempre sometido a la decisión de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos como máximo órgano decisorio y soberano de esta instancia del Poder Popular. Igualmente conocemos que está integrado por 5 habitantes de la comunidad, los cuales son electos en un proceso de votación popular y a su vez cada vocero de esta unidad cuenta con un suplente. Entonces pudiéramos ver de manera resumida de que esta unidad administrativa y financiera comunitaria sería el gran administrador del Consejo Comunal. Y fíjense todas las atribuciones y todas las funciones que le corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Continuando con estas responsables de la administración de los recursos del Consejo Comunal, vemos entonces que le corresponde a esta unidad primeramente ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el área de su competencia. Desde la ejecución de una compra, desde la ejecución de un pago que se vaya a realizar por parte de esa unidad administrativa y financiera comunitaria, debe estar previamente avalado, aprobado por Asamblea de Ciudadanos de acuerdo a todos los criterios y a todos los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Vamos también a elaborar, de acuerdo a las competencias que tiene esta unidad, los registros contables con los soportes que demuestren los ingresos y gastos efectuados. Para esta oportunidad tenemos, en el caso de los registros contables, unos parámetros y ya, digamos, lo vamos a ver en la práctica de estos nuevos formatos que como consejos comunales, como unidad administrativa y financiera comunitaria, vamos a llevar para el registro de las operaciones económicas, administrativas y financieras. Igualmente, vemos que como correspondencia y como obligación para esta unidad primordial es la rendición de cuentas ante la Asamblea de Ciudadanos, el colectivo de coordinación comunitaria y el ente u órgano financiador, el ente que ha otorgado los recursos. Esto es un principio constitucional y un principio legal de la rendición de cuentas que vamos a ver en reiteradas oportunidades porque lo tenemos que reflejar como una obligación. No es algo optativo, no es algo que la ley nos, deja al libre albedrío, sino que el hecho de estar manejando recursos públicos ya nos impone una obligación de demostrar el uso que hemos dado de los mismos. Continuando con las competencias que tiene esta unidad de administración del Consejo Comunal en la ejecución de los proyectos, vemos que solo puede efectuar gastos solo para la ejecución del proyecto aprobado. Y vale decir, en este caso, la prohibición existente en la legislación de desviar recursos que han sido aprobados inicialmente para una finalidad,
para luego ser, digamos, aplicados a otro proyecto independientemente del fin que tenga el mismo. Sea que se dé para beneficio de la comunidad, tenemos que contar con una serie de parámetros y también cumplir con una excepción que está establecida en la ley para poder utilizar este recurso o destinarlo para otro proyecto. Vemos también que se debe ejecutar el proyecto bajo la modalidad aprobada por Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, y ya sabemos también que el Consejo Comunal como instancia del Poder Popular tiene la facultad de realizar y de ejecutar los proyectos con los recursos que le son otorgados a través de la modalidad de autoconstrucción, de autogestión o también bajo la figura de la contratación de acuerdo a lo que establece y le permite la Ley de Contrataciones Públicas. Igualmente vemos que se va a realizar las contrataciones y compras una vez que se cuente con la disponibilidad financiera, y también en el caso de optar por la modalidad de la contratación se deben seguir con los procedimientos y todos los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento. Vale decir para este caso que la Ley de Contrataciones Públicas inclusive cuenta con un capítulo especial dirigido a los consejos comunales y les da la obligación de crear esa comisión comunal de contrataciones con miembros o voceros de las unidades que integran en este caso el consejo comunal para evaluar todo lo que tenga que ver con las ofertas que se van a presentar para la ejecución de algún proyecto. Y también, inclusive la modalidad que puede usar de contratación un consejo comunal. Vamos a tratar ahora el punto del manejo de las cuentas bancarias. Y de acuerdo a recomendaciones establecidas, vemos que se pueden manejar los recursos financieros del consejo comunal a través de una cuenta corriente a nombre de ese consejo comunal. Ya sabemos cuáles son las ventajas de manejar la cuenta corriente en virtud de que podemos movilizar grandes cantidades de dinero a través de cheques, precisamente para poder facilitar la gestión de los consejos comunales sin la necesidad de tener esa cantidad de efectivo, que pudiera inclusive causar un riesgo para ese vocero que está efectuando esa operación financiera. Y también tenemos que se va a manejar con al menos 2 firmas conjuntas. Pero nosotros sabemos que en la práctica y en todos los lineamientos que se han impartido para los consejos comunales a través del ministerio y los organismos con competencia, se ha dado una reiterada conducta donde se establece que cada consejo comunal debe tener la figura de los 3 cuentadantes. Y esos 3 cuentadantes, sabemos que van a ser esas personas que tienen la autorización en el banco con su firma para poder emitir algún pago o para poder en este caso extraer recursos de esa cuenta corriente del consejo comunal. Y vale decir que en reiteradas oportunidades también la Contraloría General de la República se pronunció para la oportunidad en la que dentro de la figura de los 3 cuentadantes se daba la representación de un vocero de Contraloría Social. Y esto era un parámetro que se ha venido adaptando, se ha venido modificando en virtud de que las vocerías o la unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal tiene la función de vigilancia, supervisión y control. Y para este caso, y para lograr esa independencia y esa objetividad en los resultados que vaya a presentar la unidad de Contraloría Social, no pudiera estar entonces presente en la administración activa de esos recursos, firmando cheques o avalando pagos en este caso. Una vez verificada esta recomendación sobre lo que es el manejo de los recursos a través de cuentas bancarias, vamos ahora con una serie de requisitos que deben tomar en cuenta la unidad administrativa y financiera comunitaria antes de proceder a cualquier pago. Y vemos en primer lugar que se debe verificar que los bienes hayan sido entregados con las características y cantidades requeridas. Asimismo, vemos que se debe verificar que los servicios pagados se correspondan con los efectivamente prestados y contratados, y también vemos que las obras se correspondan con las realmente ejecutadas y su calidad con la especificada en el respectivo proyecto o contrato.
Vale decir entonces que para nosotros poder verificar efectivamente este tipo de parámetros debemos contar o tener a la mano ese proyecto y ese contrato que tiene todos los parámetros a los cuales se llevó de acuerdo con esa empresa o con cualquier ente ejecutor de ese proyecto, para entonces poder hacer esa comparación real y ver si efectivamente se está cumpliendo con todas las disposiciones contenidas en ese respectivo proyecto. Asimismo, vamos a verificar que la entrega del bien, recepción del servicio o ejecución de obras y sus características y cantidades hayan sido constatados mediante la respectiva inspección o control perceptivo. El control perceptivo es aquel que se realiza a través de los sentidos, donde nosotros vamos a verificar que efectivamente estamos recibiendo lo que, pues, digamos, adquirimos, lo que compramos en las cantidades y con las cualidades que efectivamente nosotros requerimos. Y así vamos a evaluar también que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones contraídas por el contratista. Vale decir en este caso que sería la fianza de anticipo, la garantía de fiel cumplimiento, entre otras figuras especiales que establece la Ley de Contrataciones Públicas cuando usamos esa modalidad de contratar con un tercero para que nos ejecute ese proyecto, con la finalidad de resguardar todo el recurso que maneja el Consejo Comunal y que le estamos haciendo entrega a esa empresa. Para el caso entonces de la emisión de los cheques, tenemos la recomendación pues de emitir ese instrumento a nombre de la persona natural o jurídica que suministró el bien, prestó el servicio o ejecutó la obra. Y también es recomendable estampar las notas de no endosable y caduca a los 60 días en cada uno de estos cheques que emite el Consejo Comunal. Seguidamente, como requisitos también igualmente para la emisión de esos pagos, se debe verificar previamente por parte de esta unidad administrativa y financiera comunitaria que los mismos estén soportados con los comprobantes de gasto. Aquí vale decir en este caso con las facturas, contratos, valuaciones, entre otros soportes legales en original y sin tachaduras o alteraciones que afecten su sinceridad. Entonces aquí tenemos que ser muy enfáticos como voceros y voceras de esta unidad cuando vamos a realizar alguna compra, de exigir el cumplimiento de todas las disposiciones legales a través de lo que establecen las providencias y las normativas del CENIAT, en este caso que es el ente rector en materia de facturación, para que cumplan con todos estos parámetros y nosotros pues certificar que efectivamente se cumpla con estas normativas. Así estamos viendo que igualmente el Consejo Comunal debe evaluar que los precios sean justos y razonables. De acuerdo a toda la lámina que estamos viendo aquí a continuación, podemos verificar una serie de parámetros a ser tomados en consideración para evaluar si una factura como instrumento legal cumple con esos requisitos establecidos en el CENIAT, cuando hablamos en el caso del domicilio fiscal del vendedor, el teléfono, el nombre, pues en este caso o el número de control, la fecha de la factura y todo el concepto que podemos ver allí, entre otros aspectos que vamos a verificar. Asimismo, también podemos ver en el caso de las entregas conformes qué aspectos se toman en consideración para, digamos, que la misma surta el efecto jurídico que nosotros deseamos. Igual, continuando con estos requisitos, para emitir los pagos vemos que vamos a comprobar que las operaciones aritméticas de suma, multiplicación, de resta estén correctas y el precio sea el pactado. No solo en lo que establece la factura y la adquisición de estos bienes muebles que vamos a, digamos, a utilizar pues para la ejecución de los proyectos y que son adquiridos con recursos del Consejo Comunal, sino también en todas las operaciones que nosotros vamos a realizar en esos libros y en esos registros que más adelante vamos a ver en la práctica cómo se van a llenar. Y asimismo también tenemos que, como recomendación, la unidad administrativa y financiera comunitaria, los 5 voceros, pueden suscribir las notas de entrega o factura con su firma en señal de que cada uno de estos voceros está al tanto de esa compra o de esa entrega de ese bien o de ese servicio. Y esto vale decir que fungiría como un parámetro de control interno bien importante
para reflejar que se está trabajando la unidad en pleno y que todos están enterados pues de esas operaciones que se están realizando. Ahora tenemos la figura de los anticipos a contratistas y ya sabemos que en este caso pues es una figura permitida en la ley de contrataciones públicas, donde efectivamente vemos que es una excepción al pago sin haber recibido los bienes, el servicio o la obra contratada. Pero para nosotros poder aplicar esta figura de conformidad con los parámetros legales, tenemos que los mismos deben estar previstos el proyecto o convenio. O sea, en este caso, ese proyecto o convenio que nosotros suscribimos con el ente financiador, el ente que nos está otorgando los recursos, debe prever que nosotros podemos dar el anticipo. Si no, pues en este caso debemos abstenernos de utilizar esta figura. Asimismo, la ley nos dice que no debe exceder del 50% del monto total contratado y ese porcentaje que nosotros vamos a dar de anticipo debe estar avalado con la correspondiente garantía debidamente constituida. Cuando nosotros nos referimos a una garantía debidamente constituida, es la exigencia que debemos hacerle a esa empresa contratista de ese instrumento de garantía debidamente notariado y constituido ante una empresa bancaria o de seguros inscrita en la Superintendencia Nacional de Bancos, Seguros o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria según corresponda, y esa garantía debe estar constituida por el 100% del monto que nosotros estamos otorgando en anticipo. Y vale decir que obligatoriamente debemos exigir la presentación de esta garantía de anticipo antes de nosotros efectuar el pago del mismo, nunca en fecha posterior. Vamos a conversar ahora un poco sobre el control de las donaciones, porque sabemos pues que en la práctica muchos órganos y entes públicos en su interacción con las instancias del poder popular han tenido la oportunidad de entregar o de consignar en calidad de donación bienes muebles e inmuebles que van a ser destinados a los consejos comunales para su uso y satisfacción. Entonces, en este caso, pues cuando ya vemos que existe una inclusión de bienes al consejo comunal, ya los mismos van a formar parte del patrimonio o de propiedad social de esta instancia. Y por ende, nosotros debemos establecer un control inicial para la recepción de estos bienes. Y ese control inicial va ligado efectivamente a un acta que nosotros debemos levantar en ese momento que estamos recibiendo ese bien para documentar la sinceridad y exactitud de lo recibido. Esta acta debe contener, entre otros requisitos que a voluntad de los voceros y voceras que están recibiendo esa donación puedan agregar, debe contener como mínimo lo siguiente. Y hablamos de los datos del lugar donde se levanta el acta, la fecha y la hora, la identificación del ente u órgano donante, motivo de la donación y descripción de lo donado. En este aspecto debemos ser muy específicos para nosotros detallar la cantidad, la calidad o el estado en que estamos recibiendo ese tipo de bienes para los futuros controles que podamos ser objeto como consejo comunal de cualquier organismo público, de cualquier órgano de control fiscal para verificar efectivamente el estado de esos bienes que recibimos en una oportunidad en calidad de donación. Y esa acta pues finalmente debe contener también como requisito la firma de los presentes, que en este caso serían los voceros del consejo comunal que están en ese acto representativo de entrega de ese bien en calidad de donación y la persona o el organismo que está entregando esos respectivos bienes. Una vez que hablamos de la adquisición de bienes ya bajo la figura de donación, también el consejo o los consejos comunales pueden adquirir los bienes a través de los recursos que reciben para la ejecución de proyectos. Para este caso, también debemos llevar un control inicial que va a reflejar a través de esa acta que vamos a levantar la constancia de la entrega de los bienes a las personas determinadas. Y como vimos en el ejemplo anterior, esta acta en principio o como requisitos mínimos debe contener lo siguiente: los datos del lugar donde se levanta el acta, la fecha y la hora, y aquí en este aspecto muy pendientes con la descripción del uso que se le dará al bien mueble,
su ubicación física y designación del responsable de su custodia, porque aquí estamos ya determinando una responsabilidad inicial para un vocero de ese consejo comunal de la guarda y custodia de ese bien que se le está entregando, porque ya sabemos que es propiedad social del consejo comunal y puede ser requerido para cualquier actividad, cualquier ejecución de un proyecto que se esté realizando allí en la comunidad. Y finalmente debe contener esta acta la firma de los presentes, que son los voceros de la unidad administrativa y financiera comunitaria y la persona que recibe el bien en calidad de custodia. Aquí hacemos énfasis en el hecho de que sean los voceros de la unidad administrativa y financiera comunitaria, porque como ya vimos en el repaso de estas orientaciones para los consejos comunales y en las funciones establecidas para la unidad administrativa y financiera comunitaria, sabemos que tiene esa función de administrar, de ejecutar todo lo que tiene que ver con las compras de bienes, de materiales del consejo comunal. Por ende, al ser esta unidad la encargada de esa función, es la que debe estar suscribiendo esta acta inicial de la recepción de este bien mueble, y a su vez, bueno, también debemos comprometer a este vocero o vocera, que puede o no ser de la misma unidad administrativa y financiera comunitaria, a la guardia y custodia de ese bien que se le está entregando. Una vez evaluadas las funciones de la unidad administrativa y financiera comunitaria dentro de lo que es el manejo de los recursos que reciben para la ejecución de sus proyectos, tenemos ahora la parte práctica relativa a la guía para el registro de las operaciones administrativas, económicas y financieras dentro de estas instancias del poder popular. Y como marco normativo para este tema, vamos a tratar un poco disposiciones contenidas en el artículo 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 2, 4, 23 y 24, numerales 4 y 52, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Asimismo, también se encuentran disposiciones contenidas en el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en el artículo 34. Y como marco normativo ya conocido ampliamente por estas instancias del Poder Popular, tenemos el artículo 31, 34 y 57, numeral 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Como consideraciones previas a este registro de operaciones que ha sido innovación de la Contraloría General de la República, tenemos que anteriormente, y así lo hemos visto dentro de lo que es el nacimiento del Poder Popular y de todas sus instancias y figuras, que surgió en el año 2006 la Ley de los Consejos Comunales. Esta Ley de los Consejos Comunales, vigente para ese momento, disponía, entre otras atribuciones, que la unidad de gestión financiera del Consejo Comunal sería la figura denominada Banco Comunal, y que muchos de nosotros, pues digamos integrantes de estas vocerías, estamos familiarizados con este término, con esta figura dentro del Consejo Comunal, y a su vez este Banco Comunal debía estar conformado en forma de cooperativa. Por ende, pues su ley, su marco regulatorio era la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Y dentro de otras atribuciones y funciones que tenía esta unidad, para ese momento administradora del Consejo Comunal, que era el Banco Comunal, teníamos que debía llevar una serie de libros y de registros que, como podemos ver en pantalla, suman un total de 9 registros. Para los efectos de la evolución de lo que ha sido el Poder Popular y lo que es las innovaciones y aplicaciones de modificaciones a esta ley, para el año 2009 surge una importante modificación a esta ley, en virtud de que, como podemos ver, un consejo comunal para ese momento debía llevar una cantidad de registros que pudieran ser inclusive hasta comparables con cualquier otro tipo de sociedad mercantil, y pues la finalidad, y ya todos sabemos que es así, de un consejo comunal es el beneficio social, o sea, una organización de carácter social, y por ende pues
evaluando todo este tipo de experiencias que se vinieron dando en esa conformación de los consejos comunales en el año 2006, surge una adecuación a esta ley de los consejos comunales. Y podemos ver que en el año 2009 inclusive adquiere el carácter de orgánico, y dentro de una de sus principales modificaciones o adecuaciones, podríamos así trabajarlo, es la disposición transitoria tercera. Y nos decía esta modificación de que se disuelven las asociaciones cooperativas y bancos comunales en su carácter de unidad de gestión financiera de los consejos comunales. Por ende, al eliminar esta figura, se crea la innovadora unidad administrativa y financiera comunitaria, que inclusive ya en anteriores láminas pudimos ver cuáles son las funciones y atribuciones de esta unidad del Consejo Comunal. Podemos ver entonces que el objetivo primordial de esta guía para el registro de las operaciones económicas, administrativas y financieras dentro de los consejos comunales tiene como propósito ofrecer orientaciones conceptuales y metodológicas de carácter general para registrar las operaciones realizadas con ocasión a la administración de recursos y también el manejo de los bienes muebles e inmuebles del Consejo Comunal. Todo este tipo de registros aplicados de acuerdo a las normativas establecidas por la Contraloría General de la República facilitarán en mayor medida lo que es el aspecto de la rendición de cuentas dentro de los consejos comunales. Rendición de cuentas que lo debemos ver como un principio obligatorio de demostrar el uso de los recursos dados ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la unidad de Contraloría Social, el órgano financiador, ese órgano que ha otorgado los recursos al Consejo Comunal, y en algunos casos a los órganos de control fiscal competentes, como más adelante. En tal sentido, el registro de operaciones económicas, administrativas y financieras comunitarias está reflejado en un total, y de acuerdo al consenso establecido por la Contraloría General de la República y otros órganos financiadores, con el hecho de llevar de ahora en adelante para este tipo de registros un total de 3 libros. 3 libros que se traducen de la siguiente manera: el libro de transacciones bancarias, el libro de proyectos y el libro de inventario de bienes muebles e inmuebles. Para el caso del libro de transacciones bancarias, va a ser un solo ejemplar de este libro para todas las operaciones y todos los procesos que lleve el Consejo Comunal con ocasión a la ejecución de recursos, independientemente de el origen que tengan los mismos. Así bien sea que, y lo vemos en la realidad, que existen consejos comunales que reciben recursos para la ejecución de proyectos de distintos órganos y entes de la administración pública. Pero para la consolidación de todo lo que tiene que ver con las transacciones bancarias y todo lo que tiene que ver igualmente con el saldo que va arrojando, digamos, como resultado el uso de esos recursos, vamos a consolidar todo en un solo formato, que es el libro de transacciones bancarias. En el caso del libro de proyectos, vamos a reflejar el detalle de cada uno de los proyectos que han sido ejecutados dentro del Consejo Comunal por parte de los recursos que hayan sido asignados a través de cualquier órgano o ente de la administración pública nacional, estatal o municipal. Entonces, el particular que arroja este libro es que vamos a llevar un ejemplar del mismo para cada proyecto que esté ejecutando el Consejo Comunal. Entonces, ya vemos la diferencia entre estos dos tipos de formatos cuando vemos que debe estar consolidado el libro de transacciones bancarias en un solo formato, pero el libro de proyectos sí debe ser por separado para cada uno de los proyectos. Finalmente, cuando hablamos del libro de inventario de bienes muebles e inmuebles, ya podemos reflejar que es la situación que resalta el patrimonio o lo que es la propiedad social del Consejo Comunal, y es un libro muy importante de control que deben llevar los consejos comunales y va a formar parte de ese control actualizado que vamos a tener dentro de la unidad administrativa y financiera comunitaria de todos los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del Consejo Comunal. Vemos entonces
en este formato del libro de transacciones bancarias unas 6 columnas sencillas donde vamos a colocar la información referente a la fecha, vamos a colocar igualmente el concepto de la operación. Asimismo, en la columna número 3 podemos ver que se refleja la información del número del cheque. En la columna número 4 tenemos la entrada de dinero, que sería el ingreso al Consejo Comunal. En la columna número 5 tenemos la salida de dinero, que sería el egreso. Y en la columna número 6 finalmente tendríamos el saldo, donde pudiéramos nosotros o vamos a reflejar el resultado de las operaciones entre lo que es el ingreso y el egreso del Consejo Comunal. Vamos ahora a verlo con un ejemplo práctico. Para este caso del libro de transacciones bancarias, tenemos un ejemplo para el registro de este Consejo Comunal que realizó una obra por la modalidad de autogestión o autoconstrucción. Podemos ver entonces que en la primera fila y en la columna 1, donde reflejamos la información relativa a la fecha, tenemos que este proyecto iniciado por este Consejo Comunal fue para el año 2013. En ese año 2013, para el mes de enero, exactamente el día 20, tenemos el concepto de la operación, el depósito número 0323, realizado por el Fondo de Compensación Interterritorial, FCI, para el proyecto de sustitución de 3 ranchos por viviendas dignas en Barrio Lindo. Podemos ver entonces en ese concepto que estamos resumiendo una información muy importante que más adelante pues tiene una finalidad. El hecho de que estamos reflejando lo que es la operación que viene a ser un depósito, reflejamos quién o qué organismo o ente nos realizó ese depósito y para qué proyecto viene destinado esa cantidad de dinero. Como estamos hablando de un ingreso, vamos a trasladar ese monto automáticamente a la columna número 4 que refleja la entrada de dinero o ingreso. Podemos ver en este ejemplo que tenemos la cantidad de 600.000 bolívares. Asimismo, trasladamos automáticamente esa cantidad de 600.000 bolívares a la columna número 7 que viene a ser el saldo total. Entonces, una vez realizado este depósito, el Consejo Comunal, que estamos tratando en este ejemplo, inicia el proyecto por autogestión o autoconstrucción y podemos ver en la segunda fila que el 25 de enero refleja en el concepto, en la columna número 2, la compra de materiales de construcción y 3 tanques de agua, en este caso a la ferretería EPA. Factura número 0256 para el proyecto de sustitución de 3 ranchos por viviendas dignas en Barrio Lindo. Ya como estamos viendo que es una erogación del recurso del Consejo Comunal, ese gasto se realizó a través de una compra y ya sabemos que de acuerdo a los parámetros establecidos para los consejos comunales que manejan cuentas corrientes, el pago se realizó a través de un cheque. Vamos a reflejar entonces en la columna número 3 el número del cheque. Posteriormente, tenemos conocimiento de que esa compra fue por la cantidad de 50.000 bolívares. Por ende, como estamos ya gastando el recurso del Consejo Comunal en la ejecución del proyecto, reflejamos este monto de 50.000 bolívares en la columna número 5, que sería la de salida de dinero o egreso. Vamos a ver entonces con una operación sencilla aritmética que al saldo que venimos trasladando de 600.000 bolívares le vamos a restar ese egreso que fue producto de la compra de materiales por la cantidad de 50.000 bolívares y automáticamente reflejamos el resultado de esa operación en la columna del saldo y podemos ver en el ejemplo que tenemos la cantidad entonces de 550.000 bolívares. Asimismo podemos ver en la segunda fila que el Consejo Comunal continuó con la ejecución del proyecto y realizó el 26 de enero otra compra de materiales. En este caso serían 6 piezas sanitarias a la ferretería El Timón, factura número 0365 para la
ejecución del proyecto de sustitución de 3 ranchos por viviendas dignas en este sector. Igualmente, como la compra fue realizada a través de un cheque, colocamos el número del cheque en la columna correspondiente y asimismo, conociendo que ese gasto fue por la cantidad de 10.000 bolívares, lo reflejamos en la columna de egreso de dinero y asimismo vamos a hacer la operación correspondiente con el saldo que estamos trasladando de 550.000 bolívares en la columna número 7, le vamos a restar los 10.000 que arrojó la operación, esa compra de 6 piezas sanitarias, para tener un resultado total en el saldo de 540.000 bolívares. Como pueden ver, es una operación sencilla de suma o resta que nosotros vamos a realizar y donde vamos a consolidar todo el recurso del Consejo Comunal, inclusive lo que tiene que ver con el cobro de comisiones bancarias de mantenimiento de cuenta que pueden ir mermando ese recurso del Consejo Comunal. Vamos a registrarlo en este libro de transacciones bancarias, que ya sabemos que es un solo ejemplar, independientemente que el Consejo Comunal esté ejecutando distintos proyectos que sean producto de financiamiento de distintos organismos de la administración pública. Seguidamente vamos a trabajar el formato del libro de proyectos y, a diferencia del libro de transacciones bancarias, que debe ser uno solo o un solo ejemplar en este caso para todas las operaciones que realiza el Consejo Comunal, independientemente de que esté llevando varios proyectos comunitarios, este libro de proyecto va a ser un ejemplar separado donde vamos a colocar la información específica del proyecto como tal. Fíjense que en este caso tenemos también columnas sencillas donde vamos a trabajar con el nombre del proyecto. Colocaremos también el organismo financiador, sería la denominación de ese organismo, el plazo de ejecución, y podemos ver que tenemos ese margen desde la fecha de inicio hasta la fecha de culminación. Vamos a reflejar también en el ejemplo, en la columna número 4, el monto total del proyecto. Vamos a colocar también el tipo de ejecución y ya sabemos que de acuerdo a las modalidades que pueden aplicar los consejos comunales tenemos la autogestión o la autoconstrucción y también la modalidad de la contratación. Podemos ver entonces una similitud en algunos casos con el libro de transacciones bancarias, donde vamos a reflejar en el caso de la columna número 6 lo que es la fecha y vamos a colocar la información correspondiente al año, mes y día. Igualmente vamos a colocar la descripción de la operación, en este caso la columna número 7. En la columna número 8 vamos a colocar la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos. Esto sería la información relativa al acta de asamblea y en qué fecha se realizó esa asamblea para aprobar esa compra de materiales o cualquier tipo de operación que vamos a reflejar en este libro de proyectos. En la columna número 9 podemos ver la aprobación del organismo financiador, que generalmente a través de un convenio, de un oficio o de una comunicación específica se hace del conocimiento al Consejo Comunal que se le está entregando ese recurso para la ejecución de ese proyecto. Y esa efectivamente es la información que vamos a reflejar en esta columna número 9. Asimismo, podemos ver entonces la similitud entre el libro de proyecto y el libro de transacciones bancarias, donde vemos que en el caso de la columna números 10, 11 y 12 tenemos lo que es el ingreso, el egreso y el saldo que nos va quedando de esas operaciones que estamos viendo allí. En este ejemplo práctico del libro de proyectos podemos ver entonces una información ya conformada de acuerdo a lo que es la ejecución de un proyecto por parte de este Consejo Comunal, y vemos que en la fila número 1 tenemos el nombre del proyecto, la sustitución de 3 ranchos por viviendas dignas en Barrio Lindo. Ya como estamos familiarizados con este ejemplo, podemos reflejarlo que fue el que se colocó en el libro de transacciones bancarias. Fíjense que en este caso el organismo financiador igualmente fue el Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno,
y en la fila número 3 tenemos como plazo de ejecución 6 meses y reflejamos el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de este proyecto. Para este caso, el monto total del proyecto fue por la cantidad de 600.000 bolívares y en el tipo de ejecución, este Consejo Comunal, de acuerdo a las disposiciones que fueron acordadas en Asamblea de Ciudadanos, se optó por la modalidad de la autogestión o autoconstrucción. Vemos entonces ya como el registro de operaciones en la columna número 6, donde reflejamos la fecha, que el día 20 de enero se realiza o se describe la operación de el depósito número 0323. Ese depósito 0323 fue aprobado por el organismo financiador mediante oficio número FCI 0301-12 de fecha 20 de enero del 2012, como podemos ver en la columna número 9. Y en este caso, ese depósito fue por la cantidad de 600.000 bolívares. Por ende, al ser una entrada de dinero a el Consejo Comunal, lo registramos en la columna número 10, que corresponde a el ingreso. Y automáticamente, como podemos ver, es trasladada esa cantidad de 600.000 bolívares al saldo en la columna número 12. Posteriormente, vemos ya en la segunda fila que el Consejo Comunal inicia la ejecución de ese proyecto el 25 de enero con la compra de materiales de construcción y 3 tanques de agua a la ferretería EPA. Colocamos la información, si es posible, de la factura y el número del cheque en esta descripción de la operación. Ya como entonces estamos viendo una erogación, un gasto de ese recurso del Consejo Comunal, que en principio eran 600.000 bolívares, ya entonces estamos viendo el reflejo de esta compra que, ya como podemos nosotros saber, fue previamente aprobada por Asamblea de Ciudadanos mediante acta número 1 de fecha 23 de enero de 2013. En este caso, esa compra fue por la cantidad de 50.000 bolívares y lo vamos a registrar automáticamente en la columna de egreso, que podemos ver es la número 11. Y así como realizamos esas operaciones sencillas de suma y resta en el libro de transacciones bancarias, pues vamos a hacer lo propio en este libro. Y ya podemos ver acá que en este caso los 600.000 bolívares que veníamos pues ya digamos trabajando en el saldo en la columna número 12, le vamos a restar los 50.000 bolívares que tenemos en la columna de egreso. Y el resultado que nos va a dar esta operación lo vamos a reflejar en esa misma columna del saldo y podemos ver que son 550.000 bolívares. Asimismo, el Consejo Comunal continuó con la ejecución del proyecto, continuó con la adquisición de materiales necesarios para, digamos, la culminación o la totalización de ese proyecto, y tenemos en la tercera fila una compra de 6 piezas sanitarias a la ferretería El Timón. Colocamos igualmente, si es posible, el número de la factura y el número del cheque. Para este caso, esa compra también fue igualmente aprobada por acta de Asamblea de Ciudadanos número 1 de fecha 23 de enero de 2013. En este particular, esta compra de las 6 piezas sanitarias que podemos ver en la tercera fila fue por el monto de 10.000 bolívares. Ya lo podemos ver que está reflejado en la columna número 11 del egreso. Asimismo, vamos a realizar entonces la operación para determinar el saldo que nos está quedando luego de esas dos operaciones, restando el saldo que tenemos automáticamente en la columna, en la fila anterior de 550.000 bolívares, esos 10.000 bolívares que fue el costo de estas 6 piezas sanitarias, y vamos a tener el resultado de 540.000 bolívares en ese saldo que está reflejado en la columna número 12. Para el caso del tercer formato que traemos a través de esta guía práctica para el registro de las operaciones económicas, administrativas y financieras dentro de los consejos comunales, tenemos el libro de inventario de bienes muebles e inmuebles
donde vamos a reflejar la propiedad social del Consejo Comunal. Y como anteriormente ya lo habíamos señalado, este formato forma parte de un control permanente y actualizado que debe llevar a cabo la unidad administrativa y financiera comunitaria para reflejar la situación del patrimonio de la propiedad social del Consejo Comunal. Podemos ver entonces también que está conformado por 4 columnas muy sencillas donde vamos a colocar la descripción de la del bien mueble o inmueble, el número de serial o datos del registro. En el caso de la columna 3 vamos a colocar a ese vocero o vocera responsable de la custodia de ese bien, y en la columna 4 vamos a colocar la ubicación física dentro del territorio del Consejo Comunal. Vemos acá en este ejemplo del libro de inventario de bienes muebles que este Consejo Comunal tiene, en el caso de la descripción, vemos en la fila número 1 un trompo mezclador. Ese trompo mezclador lo podemos ver en este caso con el serial o datos del registro. Podemos ver que se reflejó allí el serial M300 y se colocó también igualmente lo que tiene que ver con la factura. Podemos ver en este caso que es la factura número 0555. En el caso de la columna del responsable, que sería la columna número 3, podemos ver que se refleja el nombre y la cédula de identidad del vocero que funge como custodio de este bien, y en la ubicación física vamos a colocar, en este caso, el Consejo Comunal que cuente con un espacio físico en común, que en la práctica lo podemos denominar como la casa comunal, va a colocar allí esa ubicación e inclusive la dirección de esa casa comunal. Para los casos en que estos consejos comunales no cuenten con un espacio físico destinado para el resguardo de estos bienes, sabemos que en la práctica existe la designación de responsables, de voceros responsables dentro de estos consejos comunales que van a custodiar este bien e inclusive pueden estar a resguardo en su domicilio. En este caso, en la ubicación física, vamos a colocar entonces el domicilio de ese vocero o vocera que es responsable de la custodia de ese bien. Y asimismo podemos ver en el ejemplo que en este caso el Consejo Comunal cuenta con una carretilla, con cortadora de cerámica, con pala y con pico. A su vez, en este caso el Consejo Comunal también tiene la casa, digamos, o ese espacio común para efectuar sus reuniones, para efectuar inclusive el resguardo de estos bienes, y debe registrarse porque estamos viendo que este libro va a ser un asiento tanto para lo que es los bienes muebles, así como también los bienes inmuebles que tenga el Consejo Comunal bajo su propiedad. En el caso de los inmuebles, y como podemos ver en la última fila, se registra en la columna número 1, que comprende la descripción, la casa comunal y el terreno sobre el cual o la cual fue construida. Podemos ver en este caso que en la columna número 2 tenemos en la parte de serial o datos del registro lo que es la información relativa tanto a ese terreno sobre el cual fue construida la casa comunal, así como también los documentos propios que son registrados en las oficinas subalternas de registros públicos de cualquier municipio a nivel nacional. Asimismo, vamos a colocar un responsable en dado caso del acceso o del resguardo de este inmueble, que sería la casa comunal, y la ubicación física sería la dirección exacta de este inmueble, de esta propiedad del Consejo Comunal. Para el caso del registro de errores u omisiones en el llenado de estos formatos que hemos traído a través del consenso que se ha llegado en la Contraloría General de la República, y como repaso ya sabemos que son el libro de transacciones bancarias, el libro de proyectos y el libro de inventario de bienes muebles e inmuebles, tenemos en primer lugar que se recomienda realizar los registros en bolígrafo azul o negro. Vale acotar para este punto que se requiere que estos formatos pues sean en este caso llenados a mano en virtud de evitar cualquier tipo de alteración
cualquier tipo de modificación de la información que esté contenida en estos libros si disponemos o si usamos este tipo de formatos a través de equipos de computación. Nosotros sabemos que con el uso de las tecnologías se ha facilitado mucho todo lo que tiene que ver las tareas que aplican los humanos hoy en día para lo que tiene que ver con cálculos, para lo que tiene que ver con registro de cualquier tipo de operación, pero también tenemos o podemos darnos cuenta de que para el caso de cualquier registro, nosotros a través del uso de un equipo de computación podemos borrar algún tipo de información no deseada o que nosotros pues cometamos un error y deseemos modificar esa información, podemos hacerlo fácilmente, guardar los cambios y no quedaría evidencia de que efectivamente se cometió un error y que fue posteriormente subsanado. Precisamente por ese tipo de situaciones es recomendable llevar estos registros a mano y, como podemos ver, recomendable en bolígrafo azul o negro. Igualmente, para lo que es la corrección de estos errores o cualquier omisión que se haya cometido en estos registros, no se deben hacer tachaduras, enmendaduras o borrones que pudieran inclusive, pues digamos, dar pie a cualquier tipo de presuntas irregularidades o de inclusive reflejar algún tipo de situación irregular, porque pudiera presumirse en este caso al detectar este tipo de actuaciones. Para este caso, esos registros o esa corrección de errores u omisiones se podrán corregir en la fecha en que estos sean detectadas. Para este caso, esos errores o la corrección de esos errores se procederá de la siguiente manera. Vamos a ver en este caso que en primer lugar debemos reversar el registro original y en segundo lugar vamos a registrar la operación correctamente. Ya vemos que en el caso del reverso del registro original pudiéramos verlo como el regreso en el tiempo para poder nosotros retrotraer esa situación a su estado inicial, como en este caso no se ha dado esa operación, y posteriormente, una vez que ya regresamos en el tiempo y dejamos este tipo de operación ya desde su inicio, vamos a proceder entonces automáticamente a registrarla correctamente. Vamos ahora a unos ejemplos prácticos y sencillos de cómo vamos a realizar este tipo de correcciones. En este ejemplo vemos que es el registro o el libro del registro de transacciones bancarias, y entonces estamos viendo que el 6 de febrero de 2012 se detectó que el día 22 de enero se efectuó un registro por concepto de compra de 100 sacos de cemento para la ejecución del proyecto Sustitución de 3 ranchos por viviendas dignas en Barrio Lindo por la cantidad de 200 bolívares, siendo la cantidad correcta 2.000 bolívares. Vemos en este caso que en la columna número 1, que refleja la fecha, tenemos que el 22 de enero se registró en la primera fila la compra de 100 sacos de cemento a la ferretería EPA, compañía anónima, y podemos reflejar también en este caso la factura número 05777. Como en este caso pues fue una compra y ya vemos que entonces es una erogación de ese recurso del Consejo Comunal, lo reflejaron en la salida de dinero, el egreso, en la columna número 5, por la cantidad de 200 bolívares. Se realizó la resta correspondiente al saldo que se venía trasladando en las filas anteriores y arrojó el resultado en la columna número 7 de 499.800 bolívares. Pero como ya vemos en el texto, el día 6 de febrero se detectó que efectivamente en esa operación del 22 de enero se cometió un error al reflejar la cantidad de esa compra de 100 sacos de cemento por el monto de 200 bolívares, siendo la cantidad correcta 2.000. Entonces, al momento de detectarse ese error, que efectivamente fue en fecha 6 de febrero, vamos a ver en el caso de la columna número 2, que es el concepto, que se registró, para este caso, la anulación de compra de 100 sacos de cemento a la ferretería EPA
factura número 05777 por monto errado. Fíjense que en este caso estamos colocando que se anuló una operación, estamos diciendo qué operación se está anulando y estamos informando también el motivo por el cual se está anulando esa operación. En términos sencillos y resumidos, estamos dejando por sentado la motivación para poder efectuar esa modificación. Colocamos igualmente el número de cheque por la que en esa oportunidad se erogó ese dinero del Consejo Comunal y fíjense que en este caso esos 200 bolívares lo trasladamos automáticamente a la columna de entrada de dinero, la columna número 4, que sería el ingreso. Fíjense que estamos entonces regresando en el tiempo, devolviendo todo a su situación inicial. Como si en este caso no se hubiera dado pues esa operación para erogar este recurso. Entonces vamos a ver que asimismo al regresar ese monto de 200 bolívares a la columna de ingreso, vuelve a realizarse la operación, en este caso de suma al saldo que venimos trasladando y tenemos el resultado de 500.000 bolívares nuevamente. Una vez que ya nosotros anulamos, pudimos verlo allí en la segunda fila, esa operación y ya informamos que es por el monto errado, vamos automáticamente a registrar la operación de forma correcta. Vemos entonces que ese 6 de febrero registramos la compra de 100 sacos de cemento a la ferretería EPA, factura número 05777, colocamos en la columna número 3 el número del cheque y vean que en el caso de la columna número 5, que es la salida de dinero, registramos ahora la cantidad correcta, que es 2.000 bolívares. Fíjense que entonces ya estamos subsanando el error, realizamos la operación correspondiente para restarle esa cantidad de 2.000 bolívares al saldo que estamos arrastrando y tenemos en este caso el resultado de 498.000 bolívares que está quedando de saldo para este Consejo Comunal. Entonces podemos ver una forma sencilla en la cual nosotros vamos a corregir el error en la fecha en la que se detecte y pueden entonces observar que estamos dejando evidencia para cualquier instancia de vigilancia y de control que pueda tener acceso a estos libros, que puede ser la unidad de Contraloría Social o cualquier órgano de control fiscal competente. Podemos ver entonces que se está dejando constancia o reflejando que efectivamente se cometió un error, pero que el mismo posteriormente fue subsanado. Seguidamente, tenemos otro ejemplo de corrección para el caso del libro de proyectos, porque si cometemos un error en el libro de transacciones bancarias, es posible que ese mismo error lo trasladáramos al libro del proyecto correspondiente. Por ende, tenemos siempre que tener o llevar un control de revisión permanente de estos libros para evitar este tipo de situaciones y detectarlas inclusive a tiempo. Entonces podemos ver que como primera operación en este libro de proyectos se tiene que el 22 de enero se efectuó, ya en este caso sería la segunda fila, la compra de 100 sacos de cemento a la ferretería EPA, cheque número 054855, factura número 05777. Inclusive podemos ver que está relacionado con el ejemplo anterior. Para este caso, esa compra fue aprobada en Asamblea de Ciudadanos número 01 de fecha 23 de enero de 2013, pero vemos entonces que se registró el egreso por la cantidad de 200 bolívares y se efectuó la recta correspondiente al saldo, teniendo como resultado del saldo 599.800 bolívares. Pero el 6 de febrero estamos viendo que se detectó ese error que se cometió en este registro el 22 de enero. Para este caso, ya entonces sabemos que vamos a proceder a la anulación de esa operación del 22 de enero y en la descripción de la operación vamos a colocar anulación de la compra, en este caso de los 100 sacos de cemento a esta ferretería, y vamos a colocar todos los detalles del cheque y de la factura, y estamos colocando el motivo por el cual estamos anulando esa operación, que sería en este caso por monto errado.
Igualmente, vamos a colocar la información correspondiente a la columna número 8, que es la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos con la que se realizó esa compra. Y vemos que particularmente estamos regresando a la columna de ingreso esos 200 bolívares que se erogaron de ese recurso del Consejo Comunal. Por ende, al regresarlos a esa columna número 10 de ingreso, hacemos la suma al saldo que nosotros venimos arrastrando. Y fíjense que inclusive regresamos a los 600.000 bolívares. Una vez que ya entonces retrotraemos este tipo de operación y ya inclusive informamos por qué estamos anulándola, vamos automáticamente a registrar la operación correctamente. En este mismo caso, ese mismo día inclusive, se registra la compra de los 100 sacos de cemento con todas las especificaciones de factura y de número de cheque, pero fíjense que entonces ya vamos a registrar en la columna de egresos, columna número 11, la cantidad correcta que, digamos, se dispuso para esa compra de 100 sacos de cemento, que fueron 2.000 bolívares. Por ende, al ser esta cantidad de 2.000 bolívares, hacemos la resta correspondiente, esa operación que ya sabemos entre el saldo, los ingresos y egresos, y fíjense que en este caso tenemos ya el resultado de 598.000 bolívares. Entonces, como podemos observar, ya hemos dado pues una noción sobre las nuevas tendencias y sobre los nuevos parámetros establecidos a través de lo que es la Contraloría General de la República para lo que es la administración pues, y ejecución de todos los recursos que son asignados a estas instancias del poder popular. Y para finalizar tenemos por acá un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que nos indica que la patria exige cada día nuevos sacrificios y es necesario darle hasta el último aliento de la vida.